Título 4. Capítulo I. Clases de medidas. Artículo 72. Clases de medidas. Primero, las medidas podrán ser privativas o no de la libertad y serán de vigilancia, de mejoramiento o de seguridad. Segundo, son medidas de vigilancia. 1. La fijación de domicilio. 2. La prohibición de concurrir a determinados lugares. 3. La obligación de presentarse a los órganos especiales de vigilancia. Tercero, son medidas de mejoramiento. 1. La internación en un hospital psiquiátrico. 2. La internación en un establecimiento de desintoxicación. Cuarto, son medidas de seguridad. 1. La reclusión en un establecimiento de seguridad. 2. La prohibición de ejercer una determinada profesión. 3. La cancelación de la licencia de conducir. Capítulo 2. Medidas privativas de libertad. Artículo 73. Internación en un hospital psiquiátrico. Primero, en las circunstancias señaladas en el artículo 23, el que haya realizado un hecho antijurídico será internado en un hospital psiquiátrico cuando 1. Exista riesgo, fundado en su personalidad y en las circunstancias del hecho, de que el autor pueda realizar otros hechos antijurídicos graves, y 2. El autor necesite tratamiento o cura médica en este establecimiento. Segundo, la naturaleza del establecimiento y la ejecución de la medida estarán sujetas a las exigencias médicas. Será admitida una terapia de trabajo. Artículo 74. Internación en un establecimiento de desintoxicación. Primero, el que haya realizado un hecho antijurídico debido al hábito de ingerir en exceso bebidas alcohólicas o usar otros medios estupefacientes será internado en un establecimiento de desintoxicación, cuando exista el peligro de que por la misma causa realice nuevos hechos antijurídicos graves. Esto se aplicará también cuando haya sido comprobada o no pudiera ser razonablemente excluida una grave perturbación de la conciencia en los términos del inciso 1 grado del artículo 23. Segundo, el mínimo de la ejecución de la medida será de 1 año y el máximo de 2 años. Tercer, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 39 y 40, cuando ello no sea incompatible con la finalidad de la medida. Artículo 75. Reclusión en un establecimiento de seguridad. 1 grado conjuntamente con la condena a una pena privativa de libertad no menor de 2 años, se ordenará la posterior reclusión del condenado en un establecimiento de seguridad cuando el mismo 1. Haya sido condenado con anterioridad 2 veces por un hecho punible doloso. 2. Haya cumplido por lo menos 2 años de estas condenas, y 3. Atendiendo a su personalidad y a las circunstancias del hecho, manifieste una tendencia a realizar hechos punibles de importancia, que conlleven para la víctima graves daños psíquicos, físicos o económicos. Segundo, la medida no excederá de 10 años. Tercero, junto con una condena por un crimen que conlleve peligro para la vida se ordenará la reclusión, independientemente de los presupuestos señalados en el inciso 1 grado, cuando sea de esperar que el condenado realice otros crímenes iguales o similares. Cuarto, la medida de reclusión consistirá en la privación de la libertad en establecimientos especiales bajo vigilancia de la ocupación y de la forma de vida. A solicitud del recluso, se le ofrecerán ocupaciones correspondientes a sus inclinaciones y capacidades, cuando ellas no impliquen menoscabos relevantes para la seguridad. Se aplicará también lo dispuesto en los artículos 39, inciso 2 grados, y 40, inciso 3 grados. Artículo 76. Revisión de las medidas. Primero, el tribunal podrá revisar en todo momento la idoneidad de la medida o el logro de su finalidad. Segundo, la revisión será obligatoria, por primera vez, a más tardar 1 en 1 año, en caso de internación en un establecimiento de desintoxicación, y 2 en 2 años, en caso de reclusión en un establecimiento de seguridad. Tercero, la revisión se repetirá cada 6 meses. Cuarto, el tribunal revocará las medidas no idóneas y ordenará otras, siempre que se dieran los presupuestos legales de las mismas. No se podrá exceder del límite legal máximo de la medida ordenada por la sentencia.
Quinto, en caso de no haber comenzado la ejecución de la medida 2 años después de la fecha en que la sentencia haya quedado firme, antes del comienzo de la misma el tribunal comprobará si todavía existen sus presupuestos o si procede su revocación. Artículo 77. Suspensión a prueba de la internación. Primero, el tribunal suspenderá la internación en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación y ordenará un tratamiento ambulatorio cuando con ello se pudiese lograr la finalidad de la medida, y siempre que se pudiera asumir la responsabilidad por la prueba. Segundo, en caso de condena a una pena privativa de libertad, la suspensión no se concederá cuando no se dieran los presupuestos señalados en el artículo 44. Tercero, la suspensión será revocada cuando el comportamiento del condenado durante el tratamiento ambulatorio o cuando circunstancias conocidas posteriormente demuestren que la finalidad de la medida requiera la internación. El tiempo de internación, antes y después de la revocación, y el del tratamiento ambulatorio no podrán en total exceder del límite legal máximo de la medida. Artículo 78. Permiso a prueba en caso de internación. Durante una medida de internación, el director del establecimiento podrá otorgar al interno un permiso probatorio. Segundo, el permiso será considerado como ejecución de la medida. Para exceder los 3 meses se deberá contar con autorización expresa del tribunal. Tercero, para el tiempo del permiso, el director del establecimiento podrá ordenar el cumplimiento de indicaciones médicas o un tratamiento ambulatorio. Además, podrá someter al condenado a la vigilancia y dirección de un miembro idóneo del equipo del establecimiento. La competencia para ordenar las reglas de conducta señaladas en el artículo 46 la tiene solamente el tribunal, que podrá decretarlas a solicitud del director del establecimiento. Artículo 79. Permiso a prueba en caso de reclusión. Durante la medida de reclusión, solo el tribunal podrá ordenar un permiso probatorio. Este no podrá ser menor de 2 años ni mayor de 5. El permiso no aumentará el límite legal máximo de la medida de seguridad. Segundo, para el tiempo del permiso, el tribunal podrá ordenar reglas de conducta y la sujeción a un asesor de prueba. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 46 al 48. Tercero, el tribunal revocará el permiso cuando el comportamiento durante ese lapso, o circunstancias conocidas posteriormente, demuestren la necesidad de la continuación de la ejecución. En caso contrario, transcurrido el tiempo del permiso, el tribunal cancelará la orden de la medida de seguridad. Artículo 80. Relación de penas y medidas. Primero, las medidas de internación serán ejecutadas antes de la pena y computadas a ella. La medida de reclusión se ejecutará después de la pena. Segundo, lograda la finalidad de la internación en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación, el tribunal podrá suspender, a prueba, la ejecución del resto de la pena cuando 1. Se halle purgada la mitad de la pena, y 2. Atendidas todas las circunstancias, se pueda presumir que el condenado, una vez en libertad, no volverá a realizar otros hechos punibles. Tercero, a los efectos del inciso anterior se dispone. 1. La prisión preventiva u otra privación de libertad será considerada como pena purgada. 2. El periodo de prueba no será menor de 2 años ni mayor de 5. 3. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos 1 al 3 grados del artículo 46 y en los artículos 47 al 50. Capítulo 3. Medidas no privativas de libertad. Artículo 81. Prohibición del ejercicio de profesión u oficio. Al que haya realizado un hecho antijurídico grave abusando de su profesión u oficio o violando gravemente los deberes inherentes a ellos, se le prohibirá el ejercicio de dicha profesión u oficio cuando el hecho y la personalidad demuestren que el autor previsiblemente volverá a delinquir a través de su práctica. Segundo, la prohibición no será menor de 1 año ni mayor de 5. En casos excepcionales, de alta peligrosidad del autor, se podrá ordenar una duración de hasta 10 años con revisiones periódicas. Durante el periodo de prohibición,
el autor tampoco podrá ejercer la actividad para otro ni por interpósita persona. Tercero, la medida entrará en vigencia en la fecha en que quede firme la sentencia. El tiempo de la prohibición será computado a la duración de la pena. El transcurso del plazo será suspendido mientras el condenado permanezca privado de su libertad. Artículo 82. Cancelación de la licencia de conducir. Primero, el tribunal privará de la licencia de conducir al que haya realizado un hecho antijurídico conexo con la conducción de un vehículo automotor o con la violación de los deberes del conductor, cuando el hecho y la personalidad del autor demuestren que carece de capacidad para conducirlo. Segundo, la licencia de conducir perderá vigencia desde la fecha en que quede firme la sentencia. El documento será decomisado. Artículo 83. Revocación de las medidas. El tribunal revocará las medidas cuando, transcurrido el periodo mínimo establecido en los artículos 81 y 82, hayan desaparecido sus presupuestos. Capítulo 4. Disposiciones comunes. Artículo 84. Reglas básicas para la imposición de medidas de seguridad. 1 grado. El tribunal podrá ordenar una o varias medidas conjuntas. Serán varias medidas si se dieran los presupuestos para ello, y una sola, si ella bastare para lograr la finalidad deseada, en cuyo caso se elegirá la menos gravosa para el autor. Segundo, las medidas de internación en un hospital psiquiátrico o establecimiento de desintoxicación podrán ser ordenadas, aun cuando sea imposible llevar adelante el proceso penal. Artículo 85. Ejecución de las medidas. Las medidas serán ejecutadas dentro de los límites legales y solo por el tiempo que su finalidad requiera. Título 4. Comiso y privación de beneficios. Capítulo I. Comiso. Artículo 86. Comiso. Primero, cuando se haya realizado un hecho antijurídico doloso, podrán ser decomisados los objetos producidos y los objetos con los cuales éste se realizó o preparó. El comiso se ordenará solo cuando los objetos, atendidas su naturaleza y las circunstancias, sean peligrosos para la comunidad o exista el peligro de su uso para la realización de otros hechos antijurídicos. Segundo, el comiso será sustituido por la inutilización, si ello fuera suficiente para proteger la comunidad. Artículo 87. Comiso e inutilización de publicaciones. Primero, las publicaciones serán decomisadas cuando por lo menos un ejemplar de las mismas haya sido medio u objeto de la realización de un hecho antijurídico. Conjuntamente se ordenará la inutilización de placas, formas, clices, negativos, matrices u otros objetos semejantes ya utilizados o destinados para la producción de la publicación. Segundo, el comiso abarcará todos los ejemplares que se encuentren en posesión de un participante de la producción o difusión o que estén expuestos al público. Tercer, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 88, inciso primero, cuando solo una parte de la publicación fundamentare el comiso y fuera separable. En estos casos la orden se limitará a ella. Artículo 88. Efectos del comiso. Primero, la propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en el momento en que la sentencia quede firme. Asimismo, quedarán extinguidos los derechos de terceros sobre la cosa. Segundo, antes de quedar firme la decisión, la orden de comiso tendrá el efecto de la inhibición de gravar y vender. Artículo 89. Indemnización de terceros. Los terceros que, al quedar firme la orden de comiso o de inutilización, hayan sido propietarios o titulares de otros derechos sobre la cosa, serán adecuadamente indemnizados por el Estado en dinero efectivo, siempre que no sean punibles por otra razón en conexión con el hecho. Capítulo 2. Privación de beneficios y ganancias. Artículo 90. Privación de beneficios o comiso especial. Primero, cuando el autor o el partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido de éste un beneficio, se ordenará la privación del mismo. No se procederá al comiso especial si ello perjudicara la satisfacción del derecho de la víctima al resarcimiento. Segundo, cuando el autor o el partícipe haya actuado por otro y éste haya obtenido el beneficio, la orden de comiso especial se dirigirá contra el que obtuvo el beneficio.
Tercero, la orden de comiso especial podrá abarcar también el usufructo u otro beneficio proveniente de lo obtenido. Cuando lo originalmente obtenido haya sido sustituido por otro objeto, podrá ordenarse el comiso especial de éste. Cuarto, la orden de comiso especial no procederá sobre cosas o derechos que, al tiempo de la decisión, pertenezcan a un tercero que no es autor, partícipe ni beneficiario en los términos del inciso segundo. Artículo 91. Comiso especial del valor sustitutivo. Cuando con arreglo al artículo 90, inciso cuarto, no proceda una orden de comiso especial, sea imposible su ejecución o se prescinda de ejecutarla en una cosa sustitutiva, se ordenará el pago de una suma de dinero que corresponda al valor de lo obtenido. Artículo 92. Estimación. Cuando el tribunal encuentre dificultades exageradas en la comprobación exacta de lo obtenido o de su valor, podrá estimarlo previa realización de diligencias racionalmente aceptables. Artículo 93. Inexigibilidad. Primero, no será ordenado el comiso especial cuando excediera los límites de exigibilidad para el afectado. Además, se podrá prescindir de la orden cuando el valor de lo obtenido sea irrelevante. Segundo, en los casos en que no sea posible la entrega inmediata de los objetos decomisados, se concederá un plazo para el efecto o el pago en cuotas. Esta decisión podrá ser modificada o suprimida con posterioridad a su adopción. Artículo 94. Comiso especial extensivo. Primero, en caso de la realización de un hecho antijurídico descripto en una ley que se remita expresamente a este artículo, también se ordenará el comiso especial de objetos del autor o del partícipe, si las circunstancias permiten deducir que fueron obtenidos mediante un hecho antijurídico. Segundo, cuando el comiso especial de un objeto determinado no sea total o parcialmente posible, debido a razones posteriores a la realización del hecho, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 91 y 93. Artículo 95. Efecto del comiso especial. Primero, en caso de una orden de comiso especial, la propiedad de la cosa o el derecho pasará al Estado en el momento en que quede firme la decisión, siempre que, al mismo tiempo, el afectado sea el propietario o el titular del derecho. No serán afectados los derechos de terceros sobre el objeto. Segundo, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 88. Inciso segundo. Capítulo 3. Disposiciones complementarias. Artículo 96. Orden posterior y orden autónoma. Primero, cuando no sea suficiente o no sea posible ejecutar la orden de comiso especial, porque los presupuestos de los artículos 91 y 94, inciso segundo, se dieran después de ella, el tribunal también podrá ordenar con posterioridad el comiso del valor sustitutivo. Segundo, cuando no corresponda un procedimiento penal contra una persona determinada ni la condena de una determinada persona, el tribunal decidirá sobre la inutilización o el comiso según la obligatoriedad o la discrecionalidad prevista en la ley, atendiendo a los demás presupuestos de la medida. Esto se aplicará también en los casos en que el tribunal prescinda de la pena o en los que proceda un sobreseimiento discrecional. Título B. Instancia del procedimiento. Capítulo único. La instancia. Artículo 97. Instancia de la víctima. Primero, un hecho punible cuya persecución penal dependa de la víctima, será perseguible solo cuando ella inste el procedimiento. Segundo, está autorizada a instar el proceso la víctima del hecho. El derecho de instar pasará a los parientes solo en los casos expresamente previstos por la ley. Tercero, cuando la víctima sea un incapaz, el autorizado será su representante legal. En caso de que sea un menor, se estará a lo que dispone el artículo 54 de la Constitución. Cuarto, en caso de varios autorizados, cualquiera de ellos podrá instar el procedimiento. Artículo 98. Plazos. Primero, el plazo para instar el procedimiento será de 6 meses y correrá desde el día en que el autorizado haya tenido conocimiento del hecho o de la persona del participante. Segundo, en caso de varios autorizados o de varios participantes, el plazo correrá por separado para o contra cada uno de ellos, respectivamente.
Tercero, en caso de hechos punibles recíprocos, cuando uno de los participantes haya instado el procedimiento, el derecho de instar del otro quedará extinguido al terminar el último estadio procesal previo a la sentencia en primera instancia. Artículo 99. Retiro de la instancia. El autorizado podrá desistir de la instancia mientras no se haya dictado sentencia definitiva. En tal caso no se admitirá reiterar la instancia. Artículo 100. Instancia o autorización administrativa. En los casos en que, conforme a la ley, la persecución penal del hecho punible dependa de la instancia o de la autorización administrativa correspondiente, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 98 y 99. Título 7. La prescripción. Capítulo único. Características de la prescripción. Artículo 101. Efectos. Primero, la prescripción extingue la sanción penal. Esto no se aplicará a lo dispuesto en el artículo 96. Artículo 102. Plazos. Primero, los hechos punibles prescriben en 1. 15 años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de 15 años o más de pena privativa de libertad. 2. 3 años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea pena privativa de libertad de hasta 3 años o pena de multa. 3. En un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad en los demás casos. Segundo, el plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible. En caso de ocurrir posteriormente un resultado que pertenezca al tipo legal, el plazo correrá desde ese momento. Tercero, son imprescriptibles los hechos punibles, previstos en el artículo 5 de la Constitución. Artículo 103. Suspensión. Primero, el plazo para la prescripción se suspenderá cuando, por circunstancias objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada o continuada. Esto no regirá cuando el obstáculo para la persecución penal consista en la falta de instancia o de la autorización prevista en el artículo 100. Segundo, superado el obstáculo, el plazo continuará computándose. Artículo 104. Interrupción. Primero, la prescripción será interrumpida por un auto de instrucción sumarial. 1. Una citación para indagatoria del inculpado. 2. Un auto de declaración de rebeldía y contumacia. 3. Un auto de prisión preventiva. 4. Un auto de elevación de la causa al estado plenario. 5. Un escrito de fiscal peticionando la investigación, y 6. Una diligencia judicial para actos de investigación en el extranjero. Segundo, después de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. Sin embargo, operará la prescripción, independientemente de las interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción.